Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Agradecerles como siempre a todos la presencia en esta oportunidad. Para nosotros siempre es un placer ver caras conocidas y las caras nuevas que se suman, esta posibilidad que nos dio la pandemia de aprender algunas cosas, entre ellas justamente podernos comunicar por medio de medios virtuales para poder realizar las distintas actividades que venimos haciendo. Y poder justamente tener invitados también desde otros lados. En esta oportunidad tenemos dos grandes invitados que ahora voy a presentar, que son amigos de la casa, gente que quiero y admiro muchísimo más por todo su trabajo que realizan en relación a la difusión de la cultura sefaradí. Y como dije antes, a Lili y a Marcelo Benveniste, quienes están hoy con nosotros aquí como disertantes, el cumplir una palabra. El año pasado, en una de las actividades, hicimos un recorrido por los viajes que ellos hicieron a distintos lugares en Israel y otros lugares del mundo, en España en su momento, y nuestra idea era justamente hacer una actividad, quedamos ahí en hacer una actividad sobre la Shoah de los sefaradim, que es esta actividad que tenemos hoy. Primero dar la bienvenida formal en nombre del Tzavta Centro Comunitario, el Centro Cultural Sefarad, y el periódico Nueva Sion a todos ustedes. Voy a presentar a Liliana Benveniste, que es una gran artista, una gran cantante. En esta oportunidad la vamos a tener en otra versión, en modo docente e investigadora. A Marcelo Benveniste, presidente del Centro Cultural Sefarad. Muchas gracias a ambos por estar. Y bueno, les paso, antes de pasarle las palabras, quizás les quería contar una anécdota, ¿no? Sobre esto, como para ir haciendo una introducción al tema, ¿no? La Shoah de los sefaradí muchas veces es desconocida. Yo tuve la suerte de conocer un escritor israelí que ganó un premio, el premio Brenner israelí de literatura, es un premio bastante importante, que se llama Yossi Sukari, con quien hasta el día de hoy somos amigos, ¿no? Yossi Sukari, apellido Mizrahi, vinculado por supuesto a la cultura también, de lo que conocemos como la cultura sefaradí, él un judío oriental, su familia era parte del norte de África, vivían en el norte de África, y él contaba que cuando él iba al colegio en un barrio marginal de Tel Aviv, obvio, la mayoría de sus compañeros y la mayoría de los docentes, para no decir casi todos los docentes y casi todos los alumnos, eran judíos ashkenazim. Y para el Yom HaShoah lo que hacía la maestra, la morá, era pedirle a cada chico que traiga una historia para contar sobre su familia y el vínculo que tenía con la Shoah. Y cuenta Yossi Sukari que él contó un día la historia que su familia había tenido en la Shoah, y la maestra lo llamó y le dijo: mirá, todo bien, yo entiendo que este es un día especial porque vos no tenés lo que contar. ¿Por qué? Porque la Shoah no es un tema de los judíos sefaradim, sino es un tema de los judíos ashkenazim. Así que, linda historia que me contaste. Dice que Yossi Sukari volvió a su casa y en vez de tardar 10 minutos, tardó 3 horas y llegó con los ojos llorando, porque le dijo a la madre y al padre: ustedes me mintieron, me contaron una historia que no era así. Y este libro por el que él ganó justamente el premio Brenner era la historia de su familia, que desde el norte de África fue transportada hacia Bergen-Belsen, se llama Benghazi Bergen-Belsen, ¿no? Él, para dejar testimonio justamente de la historia de su familia y de la Shoah, contó esta historia, pero un poco para tener una dimensión de cómo en Israel en aquellos tiempos el monopolio de la Shoah estaba en manos de los ashkenazim. Por eso, más que importante realizar esta actividad. Así que bueno, les dejo ahora la palabra a Lili y a Marcelo. Muchísimas gracias por estar. Hola Enrique, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y por todas las palabras hermosas que dijiste sobre nosotros, y me aprecio mucho la historia que acabas de contar, porque cuando yo era chica me pasaba exactamente lo mismo. Cuando se hablaba de la Shoah no podía intervenir porque parecía que nosotros no lo habíamos pasado, y yo en verdad de chica, como tengo una familia mixta, mitad ashkenazí, mitad sefaradí, tampoco tenía muy claro qué había pasado. Con los ashkenazim estaba segura de lo que había pasado, porque tenía historias familiares. De los sefaradín, como mi familia se había venido antes a la Argentina, no tenía esas historias directas. Eso lo aprendí muchos años después. Así que verdaderamente
Es muy valioso la contribución de esa historia que me identifica bastante. Bueno, yo también quiero saludar a todos, además veo unos nombres de gente que hace mucho que no veo, bueno, también algunos que nos vemos más seguidos en forma virtual, pero mucha gente muy querida que estoy viendo y que la verdad que me encanta poder estar, aunque sea en una sola vía, en contacto con esto. Y vos sabés, Enrique, que así como el año pasado salió este tema para hacerlo este año, acabás de largar el tema del año que viene, que es si los sefaradíes, ¿quiénes son sefaradíes? ¿Son los que vienen de Esmirna y los de Medio Oriente, los que llamaste sefaradíes Mizrahim? ¿Y qué pasa con los que están en Irak o los que vienen de Irak y todo esto? ¿Quiénes son los sefaradíes? Bueno, ya tenés el tema para el año que viene. Ya está, a lo mejor lo adelantamos, no hace falta esperar al año que viene, después del segundo semestre, así les damos tiempo a preparar. Cómo Sí, no, con todo gusto. Bueno, efectivamente lo que vamos a tener hoy, vamos a hablar de la Shoah sefaradí. Por supuesto, lo que vamos a hacer es un panorama. Vamos a recorrer muchos países y en algunos países nos vamos a meter un poquito en ciudades, pero va a ser una cosa muy, muy por encima como para darle dimensión a la problemática, porque de cada una de ellas podemos hacer toda una charla. Si tenemos que hablar de Tracia y Macedonia, podemos hablar de cómo se comportaron los búlgaros o lo que pasó en Salónica, la única ciudad que tenía más judíos que no judíos fuera de Israel. Entonces con eso se llevan no una charla, más de una charla, un curso entero se llevaría. Lo que vamos a hacer hoy es orientado especialmente para el que no tiene mucha idea de qué le pasó a los sefaradíes con la Shoah, y vamos a hacer un recorrido más o menos somero por todas las ciudades, y por ahí en algunas nos meteremos un poco más, porque tiene un poquito más relación con lo que fue la inmigración a la Argentina. Así que, bueno, le vamos a compartir una guía que tenemos acá preparada para esto, y te invito, Lili, a empezar. Bueno, sí, como decía Marcelo, vamos a hacer un paneo general, una pequeña también introducción para meternos en el tema, y tenemos que, hablando de Shoah sefaradí, tenemos que hablar de cómo podríamos explicar que no se conoció esto antes. La aniquilación sistemática de la población judía en los campos de concentración y exterminio, y que consideramos para los sefaradíes es el acontecimiento histórico más duro que han sufrido después de la expulsión de 1492. El holocausto nazi, ya lo conocemos, no es esto una novedad, devastó al pueblo judío europeo en su totalidad y destruyó los grandes focos de la población judía. Las comunidades judías sefaradíes, por ejemplo, de Francia y los Países Bajos en el noroeste, hasta Yugoslavia y Grecia en el sureste, prácticamente desaparecieron. En las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad sefaradí europea se concentraba en los países balcánicos de Grecia, Yugoslavia y Bulgaria. Sus principales centros eran Salónica, Sarajevo y Sofía. Y la experiencia de las comunidades judías balcánicas durante la guerra varió enormemente y dependió del tipo de régimen en el que estos lugares cayeron. En enero de 1933, Adolf Hitler fue designado canciller del Reich. Con el ascenso del poder del partido nazi, se dio impulso a todos los movimientos antisemitas en Europa, en Alemania y en gran parte de los países de Europa Oriental, a excepción de Checoslovaquia. Se excluía a los judíos de la vida pública e intelectual y se declaraba un boicot contra los comercios y empresas judías. En el Congreso de Nuremberg de 1935 se decretaron las medidas raciales que se hacían extensibles a los países anexados, como Austria en 1938, o la crisis de los Sudetes de Checoslovaquia en 1938-39. La invasión alemana de Polonia en 1939 provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
y durante los años 1940 y 1941, la mayor parte de Europa, desde el Océano Ártico hasta el Mediterráneo y desde los Pirineos hasta el Cáucaso, quedó sometida a Alemania. En cada zona conquistada, la primera labor de los alemanes, como bien lamentablemente conocemos, era la solución del problema judío. Esto sirva como preámbulo, como marcar el panorama de todo lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial, que es común a todos. Pero ¿qué pasaba en las comunidades sefaradíes, que estaban fundamentalmente en los Balcanes, y especialmente en las capitales de Bulgaria, de Grecia, de Rumania y hasta de la ex Yugoslavia? Pero también había un foco muy importante que estaba en Turquía. Ustedes saben, Esmirna y Estambul eran centros muy importantes de población sefaradí, y no solamente en Europa había comunidades sefaradíes, había también en América Latina, en Estados Unidos y por supuesto también en la entonces Palestina, que eran, los que estaban en Palestina son los que después desarrollarían mucho la participación judía moderna previa a la creación del Estado de Israel. Fueron los primeros, las primigenias poblaciones. Afortunadamente, las comunidades de Turquía y las que estaban fuera de Europa, Hitler nunca llegó tan lejos, y estas poblaciones consiguieron pasar la guerra alejados del drama y de todo lo que sucedió con los judíos del continente. Como vamos a ver un poco más en detalle, las comunidades de Serbia y del norte de Grecia, entre 50 y 100.000 judíos, 50.000 judíos en Salónica solamente, cayeron bajo la ocupación alemana directa en abril del 41, soportando todo el peso y la intensidad de las mismas medidas represivas nazis que ustedes del costado, digo del costado ashkenazí, porque seguramente el costado ashkenazí lo conocen más, pero terminaron finalmente deportados a Auschwitz-Birkenau. En el 40, la Italia fascista de Mussolini atacaba a Grecia, y ante la obstinada resistencia del ejército griego, en el que figuraban muchos sefaradíes, las tropas italianas se retiran a Albania, dejando paso al ejército alemán. Así es, y la ocupación de Grecia en 1941 dividió al país en 3 zonas, la alemana, la búlgara y la italiana. Las fuerzas italianas ocuparon la Grecia occidental, incluida Atenas, además del Peloponeso y de las islas del Dodecaneso. Tracia y Macedonia pasaron a la administración pública, y los alemanes se establecieron en la zona central y en Salónica, sin duda, como decíamos recién, la comunidad sefaradí más importante de la época, con más de 50.000 miembros. Los alemanes intentaron por todos los medios deportar a los judíos del antiguo reino, especialmente a los de Atenas, pero lo lograron parcialmente debido a que las autoridades griegas y la Iglesia Ortodoxa consiguieron hacer desaparecer todos los archivos y organizaron la huida de un considerable número de sefaradíes. En la zona del dominio italiano, la vida transcurría un poco más tranquila para los judíos debido a que en ese momento el antisemitismo en la sociedad italiana estaba no tan acentuado. Entonces, para cuando el gobierno de Badoglio formuló la oferta de armisticio a los aliados en 1943, los alemanes penetraron en Italia y en las zonas bajo su administración en Grecia. Las primeras medidas ordenaban una meticulosa inscripción de toda la población judía en registros, la obligación de portar la estrella de David, así como la confiscación de bienes, la expulsión de los cargos públicos y la concentración de todos los judíos en determinados barrios. A partir de mayo de 1943 comenzaron las deportaciones a Auschwitz-Birkenau. Hay que señalar que la presencia de los sefaradíes griegos en los campos de concentración fue
destacable, no solamente por el número, por la proporción y el número de los que murieron ahí, sino que la mayoría de los testimonios los señalan a los griegos como formando un colectivo destacado y dirigente sobresaliente entre el resto de los colectivos. Hay que recordar que además entre las primeras sublevaciones de los deportados a Auschwitz, la primera fue dirigida por un Sonderkommando de sefaradíes de Salónica, justamente, quienes fueron los primeros en destruir 2 hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau. Vamos a empezar a recorrer algunos países. Vamos a empezar con Yugoslavia. Las tropas del eje van a llegar en el 41. Se produce la desintegración del país, que es ocupado por tropas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras. Los alemanes permiten la segregación de Croacia, donde se instaura el régimen filonazi de los Ustayas. Ustedes saben, los Ustayas eran una división nazi que más dura que los propios nazis, que hasta los nazis se sorprendían de la dureza de los Ustayas que estaban dirigidos por Ante Pavelić o Pavelić. Y pronto severas medidas antisemitas destinadas a la limpieza étnica y a la expulsión y aniquilamiento de todas las minorías serbias, húngaras, gitanas y por supuesto judías. En todas las oficinas, en los negocios, restaurantes, tranvías, en todos lados, había un letrero que decía: prohibida la entrada a serbios, judíos, nómadas y perros. Una vez que Serbia ha sido ocupada por los nazis y comienzan las primeras medidas antijudías en Belgrado y otras ciudades serbias, también se inician las deportaciones. 2.500 judíos de Belgrado son enviados a los campos de la muerte en el 41. Y así se diezma toda la población masculina. Las sinagogas y edificios de la comunidad, todos destruidos, muchos por los bombardeos, pero también por los alemanes en lo que era la retirada de Serbia. El holocausto de esta forma marcó el final de estas ricas comunidades judías de la antigua Yugoslavia, que nunca se repondrían de ese daño causado, quedando solo un resto de lo que fue aquella comunidad. Sí, así es. En las zonas controladas por los alemanes no se tarda tampoco en aplicar la solución final, aunque no serán pocos los judíos que consiguen huir a través de la zona italiana o ayudados por los guerrilleros de Tito. Ya en el otoño de 1941 fue furiosamente confiscado el patrimonio de los judíos. Estos fueron rápidamente quitados de todos los institutos culturales y poco después de los cuerpos de funcionarios y de las profesiones académicas. Lo que se llamaba la judería indeseable fue confinado entonces todos estos judíos en campos de concentración y finalmente deportados a Auschwitz. La ausencia de estadísticas nos impide conocer realmente la magnitud de las deportaciones, pero se estiman en unos 14.000 de una población de 30.000 sefaradíes. Los judíos es esta la proporción de los judíos que pudieron salvarse. Y en los años posteriores al fin de la guerra, unos 8.000 personas obtuvieron el permiso para emigrar a Israel. Seguramente les parecerá unas cifras un poco chicas comparadas como cuando uno habla de la Shoah Ashkenazí, pero tenemos que entender que las poblaciones eran más pequeñas, claro. Vamos a Bulgaria, que fue la comunidad judía de Bulgaria fue la única de todos los Balcanes cuyos miembros lograron evitar deportaciones, pero esto debido a que el pueblo búlgaro lo impidió. Es que en conformidad con los planes de exterminio, los nazis exigieron de las autoridades búlgaras la deportación de todos los judíos. Pero a principios de 1943, el gobierno de Sofía dio el permiso para evacuar a todos los judíos, pero no pudo evaluar la encontrada resistencia que encontró en el seno de la población búlgara, ya que hubo manifestaciones de protesta por parte de los intelectuales, los miembros del Parlamento, inclusive la Iglesia Ortodoxa búlgara
va a frenar toda esta extradición, y frente a esta oposición las autoridades decidieron desistir de organizar cualquier deportación en territorio búlgaro. No obstante, los sefaradíes búlgaros sufrieron fuertes medidas restrictivas, siendo obligados a trabajos forzados y a fuertes medidas antisemitas. Como consecuencia de esto, las comunidades de Bulgaria pudieron ver el fin de la guerra sin haber salido de sus fronteras y sin conocer la tragedia de los campos de exterminio. Al contrario de lo sucedido en otros países del bloque socialista tras la Segunda Guerra Mundial, las autoridades búlgaras permitieron la salida de un alto número de sefaradíes hacia Israel tras la independencia del Estado en el año 48. Sin embargo, algo muy diferente fue la suerte de los sefaradíes de Tracia y la Macedonia yugoslava. Estos territorios agregados a Bulgaria, pero cuyos ciudadanos no fueron reconocidos como búlgaros. Alrededor del 98% de los sefaradíes de estas regiones fueron deportados y no sobrevivieron a los campos. En marzo de 1943, las autoridades búlgaras arrestaron a todos los judíos residentes en los territorios griegos y yugoslavos anexados, Tracia y Macedonia respectivamente, y los trasladaron a 2 campos de concentración de tránsito. Después de un tiempo, los judíos de Tracia fueron llevados en furgones de ganado vigilados por policías búlgaros a la ciudad portuaria de Lom, a orillas del Danubio, y entregados a los alemanes. Allí fueron embarcados en 4 barcazas, con las cuales llegaron a Viena después de una travesía de 10 días, y de Viena fueron enviados al campo de exterminio de Treblinka. Los judíos de Macedonia fueron concentrados en Skopje y despachados por tren, también a Treblinka. En total fueron deportadas 11.370 personas de estos 2 territorios que acabamos de nombrar. El tema de Tracia y Macedonia merece un análisis más profundo que esto que le estamos diciendo, porque va a tener que ver con discusiones que subsisten al día de hoy con el comportamiento de Bulgaria hacia esas áreas, algunos a favor, otros en contra, pero los números de lo que sucedió fueron esto. Nos vamos ahora a Rumania, donde por supuesto el régimen, que era filonazi, no dudó en ningún momento prestar su colaboración a los nazis para la deportación de los judíos. Fue una de las comunidades judías más grandes de la región. Predominaban los judíos de origen ashkenazí, claro, en Rumania, pero también los sefaradíes constituían una minoría. La población española sefaradí que residía en Rumania tuvo mejor suerte, ya que los consulados españoles jugaron un papel importante a la hora de intentar frenar las deportaciones o los asesinatos a los sefaradíes. Estos además quedaban exentos de la pérdida de sus propiedades si es que tenían pasaporte del país de origen. Lamentablemente eran pocos los que disponían de esta documentación que les serviría para proteger lo que era suya. Se calcula en unas 20.000 personas el número de sefaradíes rumanos, de los que solo sobrevivieron 5.000. En la Europa occidental también sufrieron los sefaradíes las consecuencias de la solución final. Casi la mitad de los judíos de origen sefaradí que había en Europa durante la Segunda Guerra Mundial fueron deportados a campos de concentración. Aproximadamente unos 40.000 sefaradíes fueron enviados al campo francés de internamiento de Drancy, y desde allí deportados a Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Treblinka y otros. Supuestamente, los judíos mejor protegidos eran los sefaradíes españoles residentes en Francia al tiempo de la ocupación, donde residían, según datos del consulado español, en el año 1940, alrededor de 2.000. Sin embargo, estos judíos que estaban asentados en la capital francesa estaban sujetos a las mismas medidas que los ashkenazí.
A pesar de producirse un aviso por parte del gobierno español de tratar a los sefaradíes con nacionalidad española como españoles, muchos de los asentados en este territorio galo prefirieron pasar a España. La protección española se extendió también a los bienes, que quedaron, por supuesto, bajo la vigilancia en las bancas francesas. Aún así, debido a los problemas diplomáticos en Francia para defender los intereses de los sefaradíes, cayeron bajo el dominio de las autoridades alemanas, de todas maneras. Cuando comenzaron las deportaciones a los campos de exterminio, las autoridades francesas colaboraron activamente con los alemanes. En Holanda, hacia 1942, miles de judíos fueron encerrados en supuestos campos de trabajo. En enero de ese año ya había comenzado la expulsión de los judíos de sus lugares de residencia, en especial de la zona costera y Ámsterdam, a los campos de tránsito y luego a Auschwitz. La población sefaradí de Europa Occidental de entonces se calcula en unas 60.000 personas en Francia, unos 3.000 en Bélgica y 2.000 en Holanda. Tras el fin de la guerra, las cifras se reducen respectivamente a 20.000, 500 y 700 residentes en estos países. Acá se abre un espacio que también quedará en el pendiente, que es la función de muchos salvadores, especialmente funcionarios de los distintos consulados, que tienen que ver en muchos casos con esto de salvar a los que son de nacionalidad en particular española, pero no solamente española, y eso es todo un capítulo que también es muy interesante. Muchos de ellos hoy son justos de las naciones y tienen su lugar en Yad Vashem con ese título, y otros están en trámite. De uno de ellos vamos a hablar más adelante, porque nos vamos a meter en Grecia, y va a tener que ver con esto. Grecia tenía una gran cantidad de judíos, había cerca de 100.000 judíos, estamos hablando del año 41, digamos, todavía cuando comenzaba la ocupación del eje, y de los 100.000 la mitad estaban en Salónica. Como les decía, Salónica era la única ciudad que tenía más judíos que no judíos. El ladino, el idioma que hablaban los judíos, era idioma oficial. Los comunicados oficiales se daban en griego, en turco, porque recordemos que era parte de lo que fue el Imperio Otomano, con lo cual había una importante población turca, y en ladino, al punto tal que el puerto, que era la actividad principal, lo es hoy mismo en Salónica, cerraba los sábados, precisamente porque los judíos eran todos los empleados, todos los obreros, tenían un papel muy importante. Ahí vemos cómo empezó la guerra, cuando empezó la ocupación nazi, y qué pasó después de eso. Fíjense, de Salónica, bueno, hoy en día no hay más de 1.000 personas. Algunas comunidades de Rodas vamos a hablar un poco por su incidencia que tiene que ver con la inmigración en Argentina. Yanina o Ioannina era una ciudad que tenía judíos antes de la expulsión de España, de los que se llamaban romañotas, y todos ellos fueron aniquiladas. A pesar de su alianza con Alemania, el gobierno italiano, recuerden que estamos hablando de la caída del Imperio Otomano, y la administración, porque no era una ocupación, era más una administración italiana sobre distintas partes de Grecia. El gobierno italiano no quiso implementar el asesinato en masa de judíos, y las autoridades militares italianas en general los protegían. Miles de judíos vivían en la zona bajo ocupación alemana, tuvieron que huir hacia la zona de ocupación italiana. Ven que está como una parte ocupada, administrada por Bulgaria, la parte que administraba Alemania, y la italiana. Solo después de la rendición de Italia a los aliados, que esto sucede en el 43, los alemanes terminan ocupando todo el resto de Grecia, que es lo que se ve aquí,
y sometieron a todos los judíos griegos a lo que fue la solución final. Sí, una de las ciudades más importantes, como venimos remarcando, es la ciudad de Salónica, que también su historia con respecto a la Shoah merecería una charla completa. Antes de la guerra, la mayor comunidad de judíos griegos estaba en Salónica, ubicada en el norte de Grecia, y más tarde zona ocupada por la Alemania. En el momento de la ocupación, Salónica tenía una población judía, como ya lo dijimos varias veces, de alrededor de 50.000 habitantes, una proporción bastante grande con respecto a la población total no judía de la ciudad. En julio de 1942 se asignaron 2.000 hombres judíos de Salónica a proyectos de trabajo forzados para el ejército alemán. Se pagó a los nazis, además, un rescate por otros 7.000 hombres, con fondos que se habían recaudado por la desesperación de la comunidad judía y que eran procedentes, por ejemplo, de la venta del antiguo cementerio judío a la municipalidad de Salónica. En diciembre de 1942 los alemanes comienzan a demoler este antiguo cementerio para que las lápidas antiguas pudiesen usarse como material de construcción de calles y de paredes. El sitio del cementerio viejo está ocupado hoy por el campus de la Universidad de Aristóteles de Salónica, que lo podemos ver acá en la fotografía, aquí abajo. Sí, tuvimos la oportunidad de estar ahí. Es muy conmovedor, pero está en el medio de un campus universitario. Sí, y eso no fue fácil. En general, la población griega de Salónica es reticente a recordar su historia de presencia judía, porque no solo por todo lo que sucedió con los nazis y las deportaciones, incendios que han destruido todo y han dejado muy poca señal. No hace muchos años, entre un acuerdo con la comunidad judía actual de Salónica y la universidad, se hizo este memorial de los caídos. Y respecto de lo que Lili decía antes, en un momento convocaron a los judíos a la plaza principal y los forzaron a hacer ejercicios denigrantes, los llevaron a trabajos forzados y hubo un acuerdo para que pagando se los pudieron recordar, aunque la historia luego no terminaría bien, que es lo que sigue. En febrero de 1943, los alemanes concentraron a los judíos de Salónica en 2 zonas de guetos de la ciudad. Se calcula que entre los comienzos de la ocupación y el final de las deportaciones, entre 3.000 y 5.000 judíos consiguieron finalmente escapar de Salónica, obteniendo un refugio provisional en la zona italiana, como comentaba antes Marcelo, de Grecia. Entre ellos, 800 tenían nacionalidad italiana y fueron protegidos durante el periodo de ocupación por las autoridades consulares del país. Entre marzo y agosto de ese año, más de 48.000 fueron deportados por las autoridades alemanas desde Salónica al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Los miembros de la SS que los esperaban en Birkenau asesinaron prácticamente a todos los judíos de Salónica a medida que iban llegando, sin mediar ninguna ocupación ni ningún destino. Cerca del 98% de los habitantes judíos de la ciudad murieron durante esta guerra, y comparativamente, únicamente los judíos de Polonia sufrieron una mortalidad tan elevada. Lo que están viendo ahí es el monumento que está en esa plaza que hablábamos recién. Está cerrada porque justo cuando fuimos estaba en arreglos la plaza, y en una esquina está este monumento de recordación, y esta es la estación de tren donde partían los convoyes a los campos, donde hay una placa que recuerda este hecho. Vamos a ir a Atenas. ¿Sí, Lili, querías decir algo? No, está bien.
En septiembre del 43, recuerdan que recién hablábamos que estaba dividida Grecia en parte ocupada por los alemanes y parte por los italianos, pero con los italianos, cuando caen los italianos, lo ocupan los alemanes. Y esto va a pasar también en Atenas, que cuando caen los italianos, los alemanes centraron su atención en la población judía de Atenas, porque además había recibido muchos que habían escapado de las otras ciudades, incluyendo Salónica. Y el gran rabino de Atenas, cuyo nombre es Elías Barzilai, fue convocado por el Departamento de Asuntos Judíos de los nazis y se le exigió que presentara una lista de nombres y direcciones de los miembros de la comunidad judía. Pero ¿qué hizo este rabino? En su lugar, no lo entregó, en su lugar destruyó los registros de la comunidad y así salvó la vida de miles de judíos de Atenas. Aconsejó a los judíos atenienses que huyesen o que se escondan, y pocos días después el propio rabino fue sacado clandestinamente de la ciudad por combatientes del Ejército Popular de Liberación Nacional, el ELAS, y se unió a la resistencia. Así, durante 1944, los alemanes iniciaron las deportaciones desde la zona de Grecia, que antes estaba ocupada por Italia, con 800 judíos de Atenas, unos 2.000 de la isla de Corfú, 2.000 de la isla de Rodas, fueron todos deportados. El ejército y las unidades navales de Alemania concentraron a estos judíos en un punto de reunión, que era el Pireo, y los deportaron a Auschwitz-Birkenau. Sí, vamos a hacer como decíamos al principio, vamos a ampliar un poquitito nomás la historia de Rodas entre todas estas ciudades que estamos nombrando de población sefaradí. Vamos a hacer un recuento de los últimos días en que los judíos estuvieron en la isla y cómo se fueron sucediendo los acontecimientos. Volviendo atrás en la historia, para 1912 la isla pasa del Imperio Otomano a Italia. En 1936, Mario Lago es reemplazado por Mario De Vecchi como gobernador. En julio de 1943 se produce la capitulación de la Armada italiana y la llegada de los alemanes. En febrero de febrero a abril de 1944 se producen los bombardeos británicos en los que mueren 36 judíos. Ya no por los bombardeos alemanes, sino por los bombardeos británicos. En julio de 1944 llega la Gestapo a aplicar la solución al problema judío. Y esto quiere decir que el fin de la población judía en la isla de Rodas está llegando muy rápidamente. En julio de 1944, y acá se suceden ya por días, el día 19, miércoles, los hombres judíos son convocados al edificio de la Armada. Perdón, el miércoles, sí. El jueves son convocadas las mujeres y los niños también a este mismo edificio y encerrados en habitaciones. El viernes 21, todos los hombres y las mujeres quedan arrestados. Y se decide ahí la confiscación de los bienes, los equipajes, todo lo que llevaban puesto y obviamente las casas y todo lo que pudieran tener de propiedad. Muy posiblemente ustedes hayan escuchado hablar de David Galante. David Galante, quien falleció hace un par de años, lo que no pudieron los nazis lo pudo el COVID. Fue un sobreviviente de la Shoah, de Auschwitz, y fue una de las personas convocadas a este edificio y deportadas. Y en el año 2008 nosotros viajamos con David a Rodas, haciendo todo este recorrido. Entonces vamos a agarrar unos muy breves testimonios, en particular donde David nos cuenta esta historia que acaba de decir Liliana, donde los hombres judíos fueron llamados, luego las mujeres y luego fueron deportados. Es muy cortito y bueno, listo.
ollas, de sonrientes. Una vez que entramos ahí, ya no podemos salir más. Puerta de entrada. Sí. La puerta de entrada. Y acá estaban todos los alemanes que iban controlando mientras íbamos entrando. Nos sacaban todo lo que teníamos, lo metían adentro. Y así, pues al día siguiente llamaron a los hombres, las criaturas y todo. Y fue puro engaño hasta el final. Hasta llegar a Auschwitz, decían siempre que nos iban a llevar a trabajar, y llevábamos la plata para el trabajo, y llevábamos una cosa, y así nos tuvieron de mentir. Algunos fueron por allá por la izquierda, que hay algunas habitaciones. Claro, otros fueron arriba. Otros fueron para arriba. Nosotros justamente fuimos arriba. Ustedes llegaron y... Bueno, nosotros cuando llegamos aquí, fuimos directamente, después que nos sacaron todo, fuimos directamente al primer piso. Al primer piso. Vamos al primer piso. Había algunos que se quedaron acá, otros fueron al primer piso y otros fueron abajo. Tirados acá. ¿Y las ventanas cómo estaban? Las ventanas, no, pero están arregladas. Antes eran ventanas más chicas. Eran ventanas más chicas que estas. Eran diferentes, estas están cambiadas ahora. Porque por las ventanas se tiraban las joyas, algunos tiraban las joyas por las ventanas. Y también por el baño. Por el baño. Acá también está arreglado. Mucho, sí. Bueno, espero que sea, no sé si se escuchó bien, espero que sí, había mucho sonido ambiente, pero bueno, es el testimonio en primera persona de lo que sucedió, de esto que contábamos, y a pesar Sí, que lo escuchamos mil veces... Lo que nos contaba David en este video es que primero los convocaron a los hombres para reunirse en este edificio de la aeronáutica para llevarlos a trabajar. Eso es lo que les dijeron. Y al otro día llamaron a las mujeres y a los niños con todo lo que pudieran llevar. Y como decía, bueno, ahora lo podemos ver todo arreglado. Ahora es una escuela de turismo, como decía ahí, pero bueno, es para nosotros cuando lo visitamos seguía siendo un edificio negro, ¿no? Tenemos otro... no tenemos otro video, es más adelante. Sí, después viene otro video con este tema. Sí. Bueno, entonces, para terminar con el recuento que venía haciendo, en julio de 1944, ya el sábado 22, los judíos de nacionalidad turca que fueron salvados por el cónsul rescatan las piezas sagradas de la sinagoga y se las entregan en resguardo al muftí de la comunidad musulmana. Y bueno, tenemos, no sé si querés contar, Marcelo, que tenemos en Buenos Aires. Sí, bueno, una de estas piezas de la comunidad.
Este cónsul turco va a salvar a una cantidad de judíos de nacionalidad turca en una historia donde él amenaza, ahora van a escuchar un poco más de eso, pero en ese interín muy cortito donde pudieron sacar a ese puñado de judíos y fueron a salvar las piezas sagradas, están un par de Sefer Torah, de Sifrei Torah, de los cuales uno de ellos está en Buenos Aires, y que se salvó del holocausto porque cuando lo fueron a buscar, se lo entregaron a las autoridades musulmanas, al muftí, que lo resguardaron y lo devolvieron cuando terminó la guerra. Hay dos Sifrei Torah, uno fue para Israel, el otro está aquí en Buenos Aires, es propiedad del Centro Comunitario Shalom, y con estudios posteriores que se hicieron, tanto de carbono 14 como de la escritura, es un Sefer Torah anterior a la Inquisición y escrito en la entonces península ibérica, que todavía no era España, así que se trata de un Sefer Torah que se salvó de dos aniquilaciones, digamos, y que este Sefer lo tiene en carácter de tenencia el Museo del Holocausto, y si van a visitar el Museo del Holocausto, que está en Montevideo 919, en la Sala de los Salvadores pueden ver ese Sefer en vivo, es muy emocionante. La historia del Selahattin Gülkumen, tal el nombre del cónsul turco, va a ser dramática. Él se va a arriesgar, pero no se la voy a contar yo. Selahattin Gülkumen es hoy un justo de las naciones y ya falleció, pero quien va a contar la historia, aunque sea muy breve, va a ser su hijo con quien estuvimos. Así que esto lo va a hacer en inglés, pero está subtitulado. My father Selahattin Ülkümen and my mother Mihrnisa were witnesses to part of this great tragedy unfolding before their very eyes on the island of Rhodos. This was year 1943. They saw the betrayal of God, the treachery of man, and the fall of humanity. They also saw how man could kill his neighbor simply because he was different. They realized how it was possible for people to close their eyes to the truth because of their own hatred, cowardice, or simply indifference. My father and my mother could not simply stand by and watch. They did not close their eyes, nor did they acquiesce in the hatred or indifference which existed. Instead, with my mother's support, my father stood up, not as a hero, not as a diplomat, not as a Muslim, nor a Turk, but rather as a man answering God's call to protect his brother, a call that would later claim the life of his dearest person to him, my beloved mother. I was, of course, deeply marked by my father's decision, both as a child and as a young adult. I believe that the choice which my father made at great risk to himself, his family, and his future career was the right choice, and ultimately, as we shall see, led to the loss of my mother, barely 28 years old at the time, and also to that of my grandmother. The two women who would otherwise have been an indispensable part of my life. With time, these feelings of deep loss were attenuated, not because I had grown older and grayer, but because I realized with growing certainty that my father could not have taken any other decision. For him, it was not just the right thing, but the only possible thing he could do. He always used to say, we Muslims are like Jews.
We share the same Father and the same God. We also share the same belief, which, as we know, is deeply rooted in Jewish teaching, that He who saves a single life saves the whole world. And it was this belief that compelled my father to save scores of Jews in Rhodos during World War II. By late 1944, Turkey had decided to join the Allied powers, and as retaliation for having saved and helped the Jews on the island of Rhodos, 2 Luftwaffe planes bombed the Turkish consulate in Rhodes, severely wounding my mother, as well as killing 2 other employees. My mother, who was then pregnant with me, later on died after having given birth. And when she died, I was 1 week old. My father was then deported by the Germans to Piraeus, on the occupied mainland of Greece. He spent the remainder of the war in detention. On learning the news of her daughter's death, my grandmother went into a state of shock and shortly thereafter shot herself. A ver si puedo resumir qué fue lo que pasó. Cuando los alemanes convocan a todos los judíos, a los 2000 judíos, a este edificio de la aeronáutica, de la Luftwaffe, el cónsul turco tiene que ir más de una vez hasta lograr sacar a este puñado de judíos que eran de nacionalidad turca, y no solo a ellos, también familiares de ellos, con la amenaza de que si no, iba a haber un conflicto diplomático porque Turquía en ese entonces era neutral. Finalmente logra sacar a estos judíos, pero después, cuando Turquía ya entra para el final de la guerra entre los aliados, los alemanes le bombardean el consulado, matan a 2 funcionarios y hieren casi de muerte a la esposa del cónsul, que estaba embarazada de este hombre que recién vimos, que llega a nacer, pero la esposa murió, y cuando la madre de la esposa se entera, se suicida. Aún así, este hombre, hijo de Ülkümen, y también pasaba con Ülkümen, estaban orgullosos de lo que habían hecho, porque como decía ahí, no era una opción quedarse de brazos cruzados, y arriesgó, bueno, su propia vida y los de seres más queridos por la causa que es esto de quien salva a una persona, salva a toda la humanidad. Y ya, bueno, estamos para terminar. Sí. Sí. Vamos a decir que en 1947 la isla fue cedida a Grecia, y hoy no hay más que un puñado de judíos viviendo en Rodas. Veamos finalmente entonces, Lili, un pedacito de cómo David Galante, cuando estábamos caminando, él estaba buscando su casa, donde había sido su casa, y de repente empieza a moverse, es por acá, y tuvimos que correrlo desde atrás porque había encontrado su casa. Es muy cortito.
No, espera sentado, espera. ¿Sí? Era toda mi casa acá, tenía 2 pisos, arriba está la muralla, está la cara arriba, acá todo esto cayó con la bomba, cayeron y cayó toda esta parte, cayó la muralla también, y se veía de allá, se veía, cuando venía se veía el mar directamente. Cuando venimos a buscar la casa no la encontrábamos más. Eso fue después de que estuvieron afuera. Claro, estuvimos afuera Sí. porque los bombardeos ya Sí. fuimos. Y al día siguiente bajamos a la ciudad para ver a la casa y ya la casa no estaba. Se había destruido todo. Había quedado todo deshecho acá. Y al día siguiente ya nos llevaron al campo y no pudimos ya ver nada. Pero tuvimos un día para ver la casa destruida. Y ahí al día se veía todo el mar. Por eso ahora cuando estamos en el hotel escucho el mar cuando las olas del mar en el hotel de acá me hace recordar cuando vivía acá en el segundo piso que veíamos el mar y sentíamos el mismo ruido de aquel entonces. Es volver a vivir, a recordar todo. Bueno, para terminar, digamos que ese mismo año hubo un homenaje que le hicieron a él en Rodas. Bueno, ahí pueden ver una foto en la sinagoga Shalom de Rodas, de la cual la sinagoga Shalom de Buenos Aires adquiere su nombre, donde ven presencia cristiana, musulmana, por supuesto, épocas de convivencia. Sí, Y para terminar, lo que ven ahí en el flyer que se hizo para promoción de este evento es una placa que es una de las 22 placas, si mal no recuerdo, que están en Birkenau, en Auschwitz-Birkenau, en Auschwitz II, con todos los idiomas de las personas que fallecieron ahí, que fueron exterminadas ahí, y que está en ladino, que es una ausencia hasta el año, no recuerdo bien, creo que 1998, en el que se logró poner esta placa en ladino como evidencia de la presencia de los sefaradíes en Auschwitz-Birkenau. déjame comentar algo para remarcar cuán desconocida fue la presencia de los sefaradíes y la lengua que los sefaradíes hablaban, que la placa que se había puesto en el lugar que ahora ocupa la del ladino, era una placa en inglés, siendo que la consigna de esas placas puestas ahí era las lenguas habladas en los campos. Y se hizo una campaña muy fuerte desde Francia con el profesor Jaime Vidal Cefija, y se logró que se pusiera en un costado la placa en inglés, que no había habido prisioneros de habla inglesa, y se colocara en ese lugar la placa escrita en ladino en representación de los judíos sefaradíes. Bueno, Hasta con aquí esto lo que tenemos. esperamos que les dimos un panorama general. Es muy amplio y cada lugar tiene sus particularidades, sus personalidades, sus héroes y sus villanos, pero bueno, es para un primer paso, digamos. Muchas gracias, Liliana y Marcelo, por toda la generosidad y el conocimiento que nos aportaron sobre la temática de la Shoah en el mundo sefaradí, este recorrido que hicimos, que fue bastante profundo, pese a que dijeron que era así, a vuelo de pájaro rápido, contar sobre algunas comunidades, muy emotivo, y también este día tan particular, el día de recuerdo del genocidio armenio, y el comienzo de Yom HaZikaron, el día de recuerdo por los soldados caídos y víctimas del terror, hace de esto también un clima muy especial. Se me viene a la mente, antes de pasarle la palabra a Gustavo Efron, director del periódico Novación, para que lea comentarios y preguntas que se fueron dando en la charla de ustedes, una canción de Yoram Gaon, de Toledo a Jerusalén. Él hace un paso por Auschwitz y dice: en tierras polacas yo me voy a morir. Cambia la letra de una canción sefaradí que habla en tierras ajenas, ¿no? Yo me voy a morir, pensando que no iban a morir en la tierra de Israel en el exilio, ¿no?
y de cierta manera también los sefaradim tuvieron que sufrir un choque cultural muy grande, el problema idiomático en los campos de exterminio, de concentración, que no entendían las órdenes como quizás sí el resto de los judíos ashkenazim que hablaban el yiddish, parecido al alemán, o la gran mayoría era polaco. Ellos fueron una minoría dentro de esta minoría masacrada. No sé si Bueno, algo eso es lo quieren que nos agregar ustedes. quedó, eso es lo que nos quedó afuera, Enrique, la problemática adicional que se tenía dentro de ese drama y de ese horror, por la falta de la lengua y del conocimiento de lenguas que te acercaran a entender las órdenes de los nazis, que si no sabías tu número en alemán, podías ser asesinado solamente por ese desconocimiento. El número que tenían tatuado se lo sabían en alemán, porque si no lo sabían les costaba la vida. Así es, así que paso la palabra a Gustavo. Gustavo, para que tomes la palabra nuevamente. Lili y Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos próximas actividades en conjunto. Para nosotros es un gusto siempre poder aprender de ustedes. Igual para nosotros. Gracias, Quique. Bueno, muchas gracias, Marcelo y Lili. La verdad que, bueno, por permitirnos conocer toda esta parte de la historia mucho menos conocida, ¿no? Y bueno, y hay muchas cosas por explorar y por entender que todavía no entendemos, ¿no? En realidad es difícil entender, en realidad, ¿no? Es difícil entender esto. Hubo muchos comentarios de distintos lugares, agradecemos la gente que hay de distintos lados, ¿no? Desde Caracas, por ejemplo, hay mandado un saludo desde la Patagonia, desde Rivera, bueno, desde Bruselas, ¿no? De distintos lugares, hay muchos comentarios, muchos agradecimientos, muy conmovidos. Un par de comentarios y preguntas también hay. Nelly Feldman dice en el libro Dispara, Yo ya estoy muerto, de Julia Navarro, habla sobre este tema. Digamos, en Italia había una gran cantidad, dice Teresa Acedo. Bien, saludos desde Tucumán. Bien, preguntas, más comentarios. Marcelo, ¿puede escribir el nombre del rabino de Atenas que destruyó los archivos, por favor? Preguntan. Sí, lo Sí, ponemos Barzilai, así, ¿no? para que vean Barzilai. Ahí está. Por supuesto, esto que les sorprende como tema, hay mucha documentación. Pasa que es poco conocida, pero inclusive documentación escrita en todos estos años, pero también hoy se puede googlear mucho, como en el caso del Museo Judío de Grecia. Está habiendo mucho material que está generándose. Hay listas, cuando uno visita, por ejemplo, el Museo del Holocausto de Salónica, bueno, están recolectando todos los nombres de los caídos, hay muchísimo material. Mucho de eso, vamos a hacer un poquito de propaganda, en nuestro sitio de internet de sefarad.com hay mucho material sobre el tema de la Shoah y hasta detalles de cada uno de estos lugares. Gracias, gracias. Pablo Frenkel dice, es indignante contemplar el trapo nazi junto al Partenón, símbolo de la cultura occidental. Bueno, dice Nelson Adrián Toro Quintero, ¿hay algún libro de autoría del señor David Galante que relate su historia personal? Entiendo que es una pregunta, ¿no? Sí, está el libro que se llama Un día más de vida, que fue escrito por su ahijado Martín Hassan, que después de muchas entrevistas con él, está toda la historia. Entiendo que está agotadísimo. Lo que también cada tanto aparece la oportunidad, y dentro de poco la vamos a tener nosotros, que se hizo una película con el testimonio de él, que se llama La Flama de la Memoria, creo que se llama, si mal no recuerdo. Y si todo va bien, en junio entre nuestras actividades estará la proyección de la película y la charla con el director. Quiero decir que creo que en el Centro Cultural tenemos algunos últimos ejemplares del libro. Para los que están en Buenos Aires, si lo necesitan, nos pueden escribir. Bien. Bueno, hay muchos más agradecimientos más, distintos, de distintos lados, así que
bueno, la verdad que reconforta este espacio de encuentro. Y Bernard Miller desde Bruselas, muchas gracias por esta historia. Mis bisabuelos holandeses de Ámsterdam y belgas de Amberes eran entre los sefaradim que murieron, tal como mi tía inglesa, su nieta con su marido y sus niños. Claro, porque no hemos hablado de algunas comunidades sefaradíes más pequeñas, como puede ser algunos que eran ingleses y estaban en tránsito por algún motivo en otro lugar dentro de la Europa continental, digamos. De españoles no hemos hablado tampoco, que es lo que pasaba con Franco también en todos esos tiempos. La historia es mucho más larga que todo esto. Precisamente desde Zamora, España, manda saludos Patricia Zaragoza, o sea que tenemos todos los continentes. Muchas gracias las exposiciones. Teresa Cedo, muy interesante, estaremos esperando y visitaremos el centro, dice. Con Así todo que, gusto. Así que bueno, esos son todos los saludos, muchos agradecimientos, y la verdad, el nuestro en especial también, tanto de Enrique, de mío, de Zapta, de Innovación, la verdad que es un gran aporte y estamos muy agradecidos. Y nosotros también estamos agradecidos de la convocatoria y de las palabras de cariño que siempre nos dan, y quiero decir que es verdaderamente una satisfacción que podamos dar una muestra de cómo las comunidades y las instituciones se pueden unir para hacer una actividad en común tan valiosa, tan clarificadora, y verdaderamente también los felicitamos por eso a ustedes. Muchísimas gracias. Cada una de las palabras que dijimos es merecida para ustedes. Por favor, acéptenla del corazón que salen. Y yo les voy a pasar a Marcelo y a Liliana la lista de todos los que se anotaron justamente en esta actividad, para que les llegue información también del Centro Cultural Sefarad, y por supuesto para que estén presentes en esta película quienes estaban interesados sobre el tema de David Galante. Entonces, bueno, como abrí la vista de galería, un aplauso simbólico para ustedes de final de la charla, y quedan convocados, ya tomamos la palabra, sabemos que son gente de palabra, ya hablamos sobre nuestra próxima actividad. ¿Qué son? Sefaradíes, mizrahíes, judíos orientales, ¿cómo se autoperciben los judíos que no son ashkenazim, para hacerlo más fácil? Bravo, Esto como si los no ashkenazim fueran sefaradim. Por supuesto, yo lo dejé abierto, hay otros también. ¿Será así o no será así? Dejamos ahí la pregunta planteada y la incógnita para la próxima actividad. Seguro. Muchísimas gracias, y bueno, buen viaje a Liliana y Marcelo, que van a partir en un viaje, que a lo mejor hacemos otra actividad sobre los viajes de Liliana y Marcelo por el mundo, visitando comunidades judías y haciendo algo de turismo y descanso. Ya venimos a hacer algo así como los Marley de los sefaradíes, más o menos, viajando por el mundo. Nos vamos este fin de semana a Italia y Marruecos, así que esperamos traer también algunas cosas interesantes. Nesia Tobá, que tengan un viaje excelente y con buenas noticias al regreso.